Queridos hermanos, estamos celebrando con alegría la octava de Pascua, el último día, este domingo que a lo largo de la historia ha tenido distintos nombres, todos relacionados con el misterio que hoy estamos celebrando. En la iglesia primitiva se llamaba, inclusive en el misal hasta el Concilio Vaticano II, Dominica in albis. Albis, que quiere decir blanco, es esta vestidura que llevamos los ministros sagrados, el alba, que le decimos en español. Y los nuevos bautizados, las familias enteras que se bautizaban en los primeros siglos, recibían la vestidura blanca y andaban toda la semana con esa vestidura. El domingo siguiente a la Pascua, ellos habían sido bautizados en la vigilia pascual, se volvían a poner por última vez esa vestidura blanca, signo de su bautismo, de la iluminación que habían recibido, como se llama el bautismo en la iglesia griega, iluminación. Y se ponían por última vez esa vestidura blanca y después de la misa de este domingo se la quitaban. Por eso el título completo de este domingo era Dominica in albis deponentis, el domingo en que se quitan las albas, los nuevos bautizados. Pero era un quitarse el vestido porque esa realidad nueva, esa vida nueva en Cristo que habían recibido en el bautismo, ahora tenía que ser parte de su propia vida y entonces tendrían que mostrar esas vestiduras blancas con sus conductas, con su manera de ser. Esa iluminación que habían recibido con la gracia del bautismo debería servir para reflejar esa luz en la ciudad, en la casa, en el trabajo, donde esté. Eso también, hermanos, es para nosotros que hemos tenido la gracia y la dicha de recibir el santo bautismo. Una luz, una gracia que se nos ha dado y que tenemos que ir acrecentando. Muchas veces es una luz pequeña, como la del cirio, de donde en los bautismos se toman la luz para darla en el ritual a los nuevos bautizados. Es una luz pequeña. Nosotros quisiéramos y tal vez necesitamos que sea más grande. Quisiéramos una luz que sea una respuesta para todas las preguntas. Quisiéramos una luz tal vez que nos proteja de todos los peligros, pero es una pequeña luz, pero es la luz de Dios que no se apaga y que estamos nosotros llamados a acrecentar día a día. Por eso también uno de los nombres tradicionales de esta fiesta, como la mayor parte de las misas en el misal anterior, el nombre de la misa se tomaba por la primera palabra de la antífona. Vieron que el misal tiene la antífona de entrada, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, la antífona de comunión y la oración después de la comunión. Las antífonas están puestas para los días que no tenemos cantos, pero antiguamente se decían siempre. Y la antífona de este domingo se llamaba, el domingo por la antífona, Quasimodo, el domingo de Quasimodo, porque la palabra en latín, Quasimodo parvuli, decía en latín, una cita de la primera carta de Pedro, Quasimodo parvuli, así como los niños se alimentan de la leche, así nosotros también tenemos que alimentarnos de la leche de la palabra de Dios para ir creciendo en la fe y para ir siendo, como va a decir San Pablo, maduros en Cristo, para llegar a la madurez de Cristo. Y para eso tenemos que dejarnos alimentar por la palabra, hacer crecer esa luz, hacer crecer esa gracia que el Señor nos ha regalado en el santo bautismo. Y en Argentina decimos que no hay dos sin tres. Entonces, un tercer nombre muy reciente que ha querido que esta celebración del segundo domingo de la Pascua tenga fue San Juan Pablo II.
San Juan Pablo II, en la última edición del Misal Romano, puso a este domingo, segundo domingo de Pascua o domingo de la misericordia de Dios que se expresa en la paciencia, en el don del perdón, en el don de estar atentos a cada uno de nosotros, aun cuando no respondemos a la altura. Podríamos predicar una homilía muy larga, mi propósito es no hacerla tan larga, pero no me gustaría hacer así como estas pequeñas señalizaciones, un poco las primeras históricas, ahora en referencia a este Evangelio tan pedagógico, porque precisamente el Evangelio nos cuenta el término de la octava, el día de la resurrección, cuando se aparece Jesús con esa expresión tan litúrgica, Pax Vobis, la paz esté con ustedes. Y no estaba Tomás. Jesús muestra sus heridas, se deja ver, podríamos aquí también hacer un subrayado, que no son a veces satisfactorias las traducciones de las diversas lenguas, porque el original griego dice técnicamente se deja ver, y en muchas traducciones aparece la expresión se apareció. ¿Qué se aparece? Un fantasma. Los evangelios dicen que Jesús resucitó. Miren mis llagas, tóquenme. En otro relato de la resurrección, Jesús le dice, no soy un fantasma, ¿tienen algo para comer? ¿Tienen algo para que vean que también como? Es decir, se deja ver. Jesús no se aparece, no es una ficción, es una realidad. Las apariciones, entre comillas, los dejarse ver de Jesús no agota la resurrección, son un reflejo, son como un relámpago de la resurrección, porque Jesucristo sigue vivo y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como también le dice a Tomás, ahora crees porque me viste, felices los que crean sin haber visto que ese Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, ha resucitado para nuestra salvación. Y la primera reflexión de este marco que nos da el Evangelio de hoy, que nos pone la aparición del día de la Pascua, y 8 días más tarde, como no estaba este discípulo que tenía dudas, Jesús se aparece y se dirige a él con misericordia. Tomás, aquí están mis manos, pon tu dedo en mis llagas, aquí está mi costado, mete tu mano, y en adelante no seas incrédulo, sino fiel. Cree de una vez, decídete a creer la misericordia de Dios. Y esa actitud de Tomás nos ayuda a 2 cositas muy sencillas, pero creo que son profundas para nuestra vivencia cristiana y para el crecimiento en la fe que tenemos que tener todos. El tema de no estar donde tenemos que estar. No sabemos qué estaba haciendo Tomás. De hecho, Jesús tampoco le reprocha el que no haya estado. Pero a veces por no estar donde tenemos que estar, nos perdemos esos encuentros con el Señor, que no solucionan todo, que no desaparece mágicamente todo lo que nos cuesta, pero el encuentro con el Señor siempre aporta un sentido nuevo y da una gracia nueva que no podemos dejar pasar. Y no es que el Señor la niega, es que nosotros nos negamos no estando donde tenemos que estar. La primera lección. Y la segunda, que el Señor siempre hace un gesto de amor. Siempre hay tiempo. Siempre tenemos tiempo de volver porque el Señor nos está esperando y nos está invitando con su gran amor a la felicidad y a la fidelidad. Porque este discípulo seguramente experimentó una gran vergüenza por no haber creído mientras estaba tocando el sagrado cuerpo del Señor, pero también seguramente experimentó una gran alegría, porque el Señor siempre nos espera. El Papa Francisco, que podemos entender que fue un gran predicador de la misericordia de Dios, en el año 2020, comentando este Evangelio en este domingo, decía que con ese gesto de misericordia
y de acercamiento de Jesús comenzó una resurrección para Tomás, para este discípulo incrédulo, y que también debería comenzar una resurrección para nosotros, entendiendo el tamaño y la profundidad de la misericordia de Dios. Dios no es un justiciero con el cual tenemos que arreglar cuentas, sino que Dios es un Padre que nos perdona una y otra vez. Y así como a Tomás, cuando dudaba, le tendía la mano, una y otra vez nos tiende la mano a nosotros cuando pecamos y cuando dudamos de su presencia y de su acción entre nosotros. Y quisiera terminar con una reflexión del Papa Benedicto. Decía él también en un domingo como este: es un Dios herido, se ha dejado herir por amor a nosotros. Sus heridas son para nosotros el signo que nos comprende y se deja herir por amor a nosotros. Nosotros podemos tocar sus heridas en la historia de nuestro tiempo, pues se deja herir continuamente por nosotros. Qué certeza de su misericordia nos dan sus heridas, y qué consuelo significan para nosotros, y qué seguridad nos dan sobre lo que Él es, Señor mío y Dios mío. Nosotros debemos dejarnos herir por Él, terminaba el Papa Benedicto. Esto es la misericordia, Dios que se deja herir por nosotros. Dios nos toca en nuestra pequeñez, en nuestro pecado. Por eso nosotros debemos dejarnos herir por Dios. Decía San Juan Pablo II que la misericordia le pone un límite al mal. Cuando yo comprendo la herida del otro y le acerco a la mía, no respondo al mal con mal, a la ofensa con ofensa, al egoísmo con egoísmo, y entonces el mal se detiene. Si yo ante la herida que me quiere hacer el otro le muestro mi herida, el mal se detiene. Pero si yo le devuelvo lo que el otro me da, el mal crece y llega un momento que no lo podemos detener. Pidamos a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a vivir como resucitados y en la misericordia, como siempre insistía el difunto Papa Francisco, pidiendo la paz y trabajando por ella. Confiemos en la intercesión de la Virgen y abramos nuestro corazón de par en par al resucitado, para vivir también nosotros la vida nueva, para vivir sumergidos en la divina misericordia, siendo tolerantes, renunciando a la manipulación, al egoísmo, al interés y a la injusticia, para ser misericordiosos con los otros, sin exigencias, sin imposiciones, compartiendo gratis el amor y la amistad que Dios nos ofrece, no porque lo merecemos, sino porque nos ama, porque somos objeto de su misericordia. The Lord has taken his wounds with him into eternity. His wounded God, he let himself be wounded out of love for us. His wounds are a sign that he understands us and that he let himself be hurt because he loves us. We can still touch his wounds in the history of our time because he continues to let himself be wounded for us. What a strong sign of his mercy his wounds are, and what comfort they give us, and what a deep certainty they give us about who he is, my Lord and my God. We also need to let ourselves be wounded by him. This is mercy, God letting himself be wounded for us. God touches us in our littleness, in our sin. That's why we need to let ourselves be touched, even wounded by God. Saint John Paul II
used to say that mercy puts a limit on evil. When I understand someone else's wound and bring it close to mine, I don't respond to evil with evil, to offense with offense, or to selfishness with selfishness, and that's when evil stops. Let us ask our Mother, the Virgin Mary, to help us live as people who have risen and to live in mercy, just as the late Pope Francis always insisted, asking for peace and working for it. Let us trust in the Virgin's intercession and open our hearts while to the risen Lord, so we can also live the new life, a life immersed in divine mercy, being patient, letting go of manipulation, selfishness, personal interest, and injustice, so we can be merciful with others, without demanding, without forcing, freely sharing the love and friendship that God gives us, not because we deserve it, but because He loves us, because we are the object of His mercy.